¿Qué sucede cuando un multimillonario, que puede controlar mercados enteros con una sola llamada, se encuentra completamente impotente ante el llanto de su propio hijo? Su mundo de poder y lógica se desmorona, obligándolo a enfrentar un vacío que ninguna fortuna puede llenar, hasta que el destino interviene de la forma más inesperada. Alexander Sterling contemplaba las nubes desde la ventanilla de su jet privado, pero su mente estaba en la cabina. El llanto incesante de Leo, su hijo de 10 meses, era un martillo constante contra su coraza de éxito. Cada sollozo era un recordatorio de su fracaso más íntimo y humillante. Podía dirigir una empresa tecnológica global, pero no podía consolar a su propio hijo. La niñera, una profesional altamente calificada, estaba al borde del pánico. Los asistentes de vuelo ofrecían juguetes y sonrisas forzadas, sin éxito. Los murmullos y las miradas de desaprobación de los demás pasajeros de primera clase eran como cuchillos afilados en su orgullo. El vuelo nocturno de Ciudad de México a San Francisco se había convertido en una cámara de tortura personal. Alexander sentía el peso de la soledad más que nunca, una isla de riqueza y poder en medio de un océano de incapacidad. El dinero no podía comprarle la paz, ni el secreto para calmar a su bebé. En el clímax de su desesperación, un sobrecargo, con el rostro tenso por el estrés, se acercó. Recordó a una joven en clase económica que había calmado a otro niño con una facilidad asombrosa durante el embarque. Era un recurso desesperado, una ruptura del protocolo, pero la situación lo exigía. Momentos después, Sofía García apareció en la entrada de la primera clase, sus ojos reflejando la intimidación del lujo que la rodeaba. Su ropa sencilla y su aura de timidez contrastaban fuertemente con el entorno opulento. Se detuvo, casi pidiendo disculpas con su presencia, hasta que vio al pequeño Leo. Con una voz suave, apenas un susurro, preguntó si podía intentarlo. Alexander, derrotado, simplemente asintió. Sofía tomó a Leo en sus brazos con una naturalidad que dejó a todos perplejos. El bebé, que había luchado contra todos los demás, se calmó un poco, observándola con sus grandes ojos llorosos. Entonces, ella comenzó a cantar, una canción de cuna tradicional mexicana, una melodía suave y llena de una ternura ancestral que llenó el silencio tenso de la cabina. La voz de Sofía no era de una profesional, sino la de una hermana, la de una madre, una voz que hablaba un lenguaje más allá de las palabras. En cuestión de segundos, la magia sucedió. Los sollozos de Leo se convirtieron en suspiros y sus pequeños párpados se cerraron. Se acurrucó contra el pecho de Sofía y se durmió profundamente. El silencio que cayó sobre la primera clase fue tan profundo y repentino que pareció un milagro. Alexander miró a la joven, a su hijo dormido en sus brazos, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una abrumadora sensación de gratitud y asombro. Esta mujer tímida, una completa extraña, había logrado lo que su dinero y su poder no podían ni soñar. Profundamente conmovido, insistió en que Sofía ocupara el asiento vacío a su lado durante el resto del viaje. Durante las siguientes horas, hablaron. Él, acostumbrado a negociaciones agresivas y conversaciones superficiales, se encontró cautivado por la sencillez y la profunda bondad de ella. Sofía hablaba de su amor por la enseñanza en su pequeño pueblo de Jalisco, de la alegría que encontraba en las cosas simples. Pero cuando Alexander con delicadeza le preguntó por el motivo de su viaje a Estados Unidos, una sombra cruzó sus ojos. Se volvió evasiva, mencionando solo una necesidad urgente de ayudar a su familia. Él vio una vulnerabilidad en ella que reflejaba la suya, pero también una fuerza serena que lo intrigaba profundamente. Había un dolor oculto detrás de su sonrisa amable, un secreto que la había empujado a cruzar fronteras en un acto de desesperación. Él sentía una conexión inexplicable con ella. Alexander se encontró queriendo desentrañar el misterio de esa mujer que había aparecido como un ángel en su peor momento. ¿Qué problema tan grave podría obligar a un alma tan gentil a abandonar todo lo que conocía y amaba para aventurarse sola hacia lo desconocido? La respuesta a esa pregunta cambiaría su vida para siempre, llevándolo por un camino de peligro, protección y un amor que nunca imaginó posible. La tranquilidad del vuelo era solo la calma antes de una tormenta que estaba a punto de desatarse, una que él estaría dispuesto a enfrentar por ella. Antes de continuar, dime, ¿de dónde estás viendo este video? Suscríbete al canal y dale me gusta para apoyarnos. Al aterrizar en San Francisco,
Una sensación de pánico invadió a Alexander. La idea de dejar ir a Sofía, de devolverla a la incertidumbre que la acechaba, le resultaba insoportable. No era solo por Leo, era por la calma que ella había traído a su caótica existencia. Antes de que pudiera desaparecer en la multitud del aeropuerto, él le hizo una oferta que la dejó sin aliento. Le propuso ser la niñera de Leo, con un sueldo generoso, alojamiento en su mansión y todo el apoyo legal para regularizar su situación. Era una solución a todos sus problemas. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de gratitud. Para ella, este hombre no era solo un millonario, era un ángel guardián, una respuesta a las oraciones desesperadas que había hecho en la oscuridad de su habitación. Con el corazón latiendo con fuerza, aceptó. La vida en la mansión de Alexander era como un sueño. Por primera vez en meses, Sofía se sintió segura. El vínculo entre ella y el pequeño Leo se fortaleció cada día, llenando los silenciosos pasillos de la casa con risas y balbuceos felices. Una música que Alexander no sabía que necesitaba. Él la observaba desde la distancia, maravillado por la transformación de su hogar y de su hijo. Sofía no era solo una empleada. Se estaba convirtiendo en el corazón de esa casa, reparando las grietas de su familia rota, con su sola presencia y su infinita ternura. Las noches se llenaron de conversaciones tranquilas. Alexander, un hombre que rara vez mostraba su vulnerabilidad, se encontró contándole sobre su difunta esposa, sobre el dolor y la culpa que lo carcomían. Sofía escuchaba no con lástima, sino con una empatía que sanaba. Ella, a su vez, compartía historias de su pueblo en Jalisco, pintando con palabras la belleza de su cultura y el calor de su gente. A través de sus ojos, Alexander comenzó a ver un mundo más allá de las cifras y las adquisiciones, un mundo donde el valor se medía en lazos y lealtad. La línea entre jefe y empleada comenzó a desdibujarse. Un roce accidental de manos al alcanzar un juguete, una mirada compartida sobre la cabeza dormida de Leo, momentos cargados de una electricidad silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que ambos sentían profundamente. Sin embargo, una sombra del pasado de Sofía comenzó a extenderse hasta su nuevo refugio. Las llamadas desde México se volvieron más frecuentes. Cada vez que sonaba su teléfono con ese prefijo familiar, una máscara de pánico reemplazaba su sonrisa serena y se retiraba a hablar en susurros. Alexander notaba su angustia creciente. Veía el miedo en sus ojos cada vez que colgaba el teléfono, la forma en que sus manos temblaban. Cuando él le preguntaba qué sucedía, ella simplemente negaba con la cabeza, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ella temía involucrarlo en el sórdido mundo de Ricardo el Martillo Jiménez. No quería manchar la paz que había encontrado con la violencia y la desesperación de su vida anterior. Protegerlo de su propia realidad se convirtió en su dolorosa misión. Pero los secretos tienen una forma de salir a la luz, especialmente aquellos nacidos del miedo. Una tarde, Alexander la encontró en el jardín, llorando desconsoladamente después de una llamada particularmente brutal. El sonido de sus sollozos rompió la coraza que él había construido alrededor de su corazón. Se sentó a su lado, esperando en silencio hasta que ella estuvo lista para hablar, y entonces la verdad se derramó. Le contó sobre la deuda, sobre el tratamiento de su madre y sobre las amenazas crueles y constantes de Ricardo, el agiota que los tenía atrapados. Dale like si quieres saber qué pasará con la familia de Sofía. Cada palabra que ella pronunciaba era como un golpe para Alexander. La injusticia de la situación, la crueldad de un hombre que se aprovechaba de la desesperación de una familia, encendió en él una furia fría y calculadora. Por primera vez en años, sintió un propósito claro más allá de los negocios. Quería borrarle las lágrimas, eliminar la deuda y destruir al hombre que le había causado tanto dolor. Su instinto protector, adormecido por el duelo, despertó con una fuerza abrumadora. La seguridad de Sofía y su familia se convirtió en su única prioridad. Mientras Alexander comenzaba a trazar un plan, Ricardo, sintiendo que estaba perdiendo el control, decidió escalar su ataque de la manera más vil posible. Sabía que el dinero ya no era suficiente para aterrorizarla, así que decidió atacar lo que ella más amaba en el mundo. Una tarde, el teléfono de Sofía vibró con un nuevo mensaje. Era una foto. En ella, su hermana menor caminaba saliendo de la escuela, completamente ajena a que estaba siendo observada. Debajo de la imagen, un texto simple y aterrador. «Te estoy viendo. Paga ahora». El grito ahogado de Sofía alertó a Alexander. Cuando vio la foto,
La ira que había sentido antes se transformó en hielo puro. Esto ya no era una cuestión de dinero o de acoso, era una amenaza directa contra la vida de un niño inocente. El juego había cambiado. Ricardo había cruzado una línea que Alexander no podía tolerar. Ya no se trataba de ayudar a Sofía desde la distancia con su dinero. Ahora tenía que entrar en la batalla, usar cada gramo de su poder e influencia para aplastar a esa víbora. Entendió que al hacerlo, podría poner a Sofía en un peligro aún mayor, convirtiéndola en el centro de un conflicto violento. La protegería con todo lo que tenía, pero el riesgo era inmenso. La guerra contra el martillo estaba a punto de comenzar. Se dio cuenta de que había subestimado la oscuridad del mundo del que ella había escapado. Ahora, no había vuelta atrás. La seguridad de la familia de Sofía dependía enteramente de las acciones que él tomara en las próximas horas, una responsabilidad que aceptó sin dudarlo. La mansión de San Francisco, antes un refugio de paz, se convirtió de repente en el centro de comando de una operación encubierta. Alexander reunió a su equipo de seguridad, hombres con pasados en agencias federales, y les expuso la situación con una claridad letal. El objetivo era simple: desmantelar la operación de Ricardo Jiménez y asegurar que nunca más pudiera amenazar a nadie. La ejecución, sin embargo, sería compleja y peligrosa, requiriendo una coordinación perfecta entre dos países. Sofía lo observaba, dividida entre el terror por su familia y un asombro creciente por el hombre que se había convertido en su campeón. Vio la determinación de acero en sus ojos y supo que él no se detendría ante nada para protegerlos. Él podía movilizar ejércitos para protegerla, pero a cada paso que daba en el peligroso mundo de ella, la exponía más. Para salvarla, tendría que arriesgarse a convertirla en un blanco aún mayor. ¿Valía la pena el riesgo? Para Alexander, la respuesta era clara. Sí, la decisión estaba tomada. Alexander ya no era el espectador pasivo de su propia vida, sino un general al mando de una guerra personal. Cada recurso, cada contacto y cada dólar de su vasta fortuna se movilizaron con un único propósito: erradicar la amenaza contra Sofía y su familia. Su oficina se transformó en un centro de operaciones de alta tecnología. Junto a su equipo de exagentes federales, diseñó una operación quirúrgica. No se trataba de una venganza impulsiva, sino de un acto de justicia meticulosamente planeado, impulsado por un amor que lo había transformado por completo. La noche de la operación, la tensión en la mansión era palpable. Sofía se sentó junto a Alexander, sus ojos fijos en las múltiples pantallas que mostraban imágenes en tiempo real desde las calles de su pueblo. Era surrealista ver los lugares de su infancia convertidos en el escenario de una tensa operación táctica. Desde San Francisco, Alexander dirigía cada movimiento. Su voz era una presencia calmada y autoritaria en los auriculares del equipo en tierra. Coordinados con un grupo de policías locales de confianza, sus hombres se movieron sigilosamente por la noche, cercando el almacén que Ricardo usaba como su fortaleza. El agiota, ajeno a la red que se cerraba a su alrededor, contaba su dinero sucio, riéndose con sus matones. La arrogancia de Ricardo era su mayor debilidad. Creía que su red de corrupción y miedo lo hacía intocable, un rey en su pequeño y miserable reino. De repente, las puertas del almacén volaron por los aires. El equipo de Alexander irrumpió con una eficiencia abrumadora. Ricardo y sus hombres, acostumbrados a aterrorizar a gente indefensa, se encontraron completamente superados por profesionales. El caos fue breve y decisivo. En un momento crucial, Sofía reconoció a uno de los hombres que intentaba escapar por una salida trasera. Era la mano derecha de Ricardo, el que llevaba a cabo las peores amenazas. Gritó su nombre y su ubicación, y Alexander transmitió la información al instante, sellando la última vía de escape. El momento culminante llegó cuando la cámara enfocó el rostro de Ricardo, su arrogancia desmoronándose en pánico y pura incredulidad al ser esposado. En ese instante, a miles de kilómetros de distancia, Sofía sintió que una pesada cadena que la había atado durante años finalmente se rompía. Las autoridades locales, respaldadas por las pruebas irrefutables recopiladas por el equipo de Alexander, aseguraron que Ricardo y su red enfrentarían todo el peso de la ley. La pesadilla había terminado. La justicia, aunque tardía, había llegado. Un silencio lleno de emoción llenó la oficina. Sofía comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de una gratitud tan profunda que no podía expresarla con palabras. Se volvió hacia Alexander y lo abrazó,
aferrándose a él como su ancla en la tormenta. Él la sostuvo con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo mientras la tensión la abandonaba. Le susurró que todo había terminado, que ella y su familia nunca más tendrían que vivir con miedo. Su misión estaba cumplida, pero su viaje juntos apenas comenzaba. Con el peligro eliminado, las barreras emocionales que quedaban entre ellos se derrumbaron. Alexander la miró a los ojos y le confesó que protegerla le había dado un propósito que había perdido hace mucho tiempo. Se había enamorado no solo de su bondad, sino de su increíble fuerza. Sofía, a su vez, vio al hombre detrás del multimillonario, un padre vulnerable, un alma solitaria que había encontrado en ella una razón para volver a sentir. Le dijo que él no solo la había salvado, sino que también la había enseñado a esperar de nuevo. Se besaron, sellando una promesa de futuro. Ricardo, el martillo. Jiménez fue sentenciado a una larga condena en prisión, sus crímenes expuestos para que toda la comunidad los viera. La deuda de la familia García fue anulada y la paz regresó a su hogar en Jalisco. Una paz que ahora se sentía permanente y segura. Un año después, el jardín de la mansión en San Francisco era un cuadro de felicidad perfecta. Leo, que ya caminaba torpemente, perseguía mariposas bajo la risa de su padre. A su lado, Sofía sonreía, su rostro radiante de paz mientras observaba la escena. La familia de Sofía estaba de visita. Su madre, ahora sana y sin preocupaciones, conversaba animadamente con la hermana de Sofía, quien miraba con admiración los planos extendidos sobre la mesa del jardín. La casa estaba llena de vida y de la mezcla de dos culturas unidas por el amor. Alexander se acercó a Sofía y la rodeó con sus brazos. Le entregó un último regalo, el más significativo de todos. Eran los planos de una nueva escuela que él estaba financiando en el pueblo de ella, una escuela que llevaría su nombre y que ella dirigiría. Era la culminación de su viaje. Él no solo la había rescatado de un pasado oscuro, sino que también le había dado las herramientas para construir un futuro brillante, no solo para ella, sino para toda su comunidad. Juntos, habían creado una nueva familia, más fuerte y resiliente de lo que jamás imaginaron. Si esta historia tocó tu corazón, suscribe ahora y activa la campanita para no perderte más historias que llegan directo al alma. No olvides dejar tu comentario.